Buenas noches, mi nombre es Laura Malaver Silva, tengo el código D630-3482 y vamos a resolver la actividad número 2 que nos habla sobre las generalidades del revisor fiscal, las herramientas que debe tener, jurídicas, herramientas de auditoría internacional, la metodología que se debe llevar a cabo en este trabajo, así como las diferencias que hay entre revisor fiscal y auditor externo, y los informes y dictámenes que se deben dar. Asimismo, daré unas conclusiones respecto al tema. Entonces, continuemos. Empezaremos el tema tratando de lo que son las generalidades del revisor fiscal. Primero, para ser revisor fiscal debe haber sido contador público, debe tener una etapa en la universidad y posterior a esto debe haber hecho una especialización. El revisor fiscal tiene unos atributos personales que son la seguridad y confianza en sí mismo, ya que debe ser él quien da los consejos y las instrucciones. Otros atributos personales son la conducta, la lealtad, la integridad, la buena apariencia que debe tener, las buenas costumbres, la habilidad en el trato hacia los demás para poder trabajar en equipo, tanto con personal como servicio al cliente. Igualmente el contador debe tener habilidades analíticas, de ser capaz de resolver problemas y a la vez ser capaz de interpretar pues las situaciones que se le presentan en la compañía. Otra de las cualidades que debe tener es hablar y escribir, ya que él da ciertos informes, entonces deben ser pues de acuerdo a la información que tenga la empresa, que sean reales a la información de la empresa. Cualidades que debe tener el revisor fiscal: honestidad, consciente y cuidadoso de su trabajo, un punto de vista objetivo, que sea de acuerdo a lo que se presenta en la empresa, objetividad impersonal y juiciosa, o sea, no debe tener prejuicios, y debe el revisor fiscal siempre debe tener una capacidad de crecimiento, es decir, que siempre debe estar actualizándose con estudios, haciendo especializaciones para que sus conocimientos sean frescos, sean de lo que se están tratando las normas en el momento. Continuamos con el tema de las herramientas jurídicas que tiene el revisor fiscal y vemos que es el conjunto de normas para llevar a cabo esta actividad. Están para abajo el Código de Comercio en el capítulo 8 y tenemos en el artículo 203 las sociedades que están obligadas a tener el revisor fiscal: sociedades por acciones, sociedades de compañías extranjeras. Asimismo, el artículo 204 nos presenta la elección del revisor fiscal, 205 inhabilidades del revisor fiscal, y el artículo 206 el periodo que debe tener el revisor fiscal y debe ser igual al de la junta directiva. En el artículo 207 vemos las funciones que debe tener: cerciorarse de las operaciones que se celebran, dar oportuna cuenta a la asamblea, colaborar con las entidades gubernamentales, inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad, impartir instrucciones y autorizar con su firma cualquier balance. De cierta forma el código es quien nos guía en esa parte. Bueno, en el ámbito jurídico también tenemos que para tener la revisoría fiscal hay unos medios que son las herramientas normativas. Y entonces en los medios legales tenemos la Constitución Nacional, el derecho comercial, derecho laboral, tributario. En los medios administrativos tenemos convenciones de la gerencia, asesoría previa, proyección de los negocios. Asimismo, medios formales como la contabilidad, declaraciones y contratos. Para el revisor fiscal es de fundamental importancia la composición jerárquica de la normatividad y él mismo debe velar por su cumplimiento. Pasando al siguiente tema, tenemos las herramientas de auditoría internacional y en ellas encontramos las NIAs, que se deberán aplicar en la auditoría de los estados financieros. Ellas contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para el auditor.
Estos deben ser interpretados en el contexto del cual aplica la norma en el momento de la auditoría. Por ejemplo, tenemos la NIA 200, que en ella es la realización de la auditoría de estados financieros y los objetivos globales del auditor. Tenemos la NIA 220, que nos habla del control de calidad de la auditoría de estados financieros. También pasamos NIA 230, responsabilidades del auditor en la preparación de los documentos, es decir, en los papeles de trabajo. También tenemos la NIA 250, responsabilidades del auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias. Este tema en materia internacional es bastante extenso. También tenemos las NIAs 315, que son la responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos. Tenemos la NIA 402, responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener evidencia de la auditoría. Podemos pasar a la auditoría a la NIA 505, que son procedimientos de confirmación externa. NIA 610, auditor externo con respecto al trabajo de los dos auditores internos. Todas estas NIAs lo que hacen es guiar al auditor pues en los procesos que va viendo en la compañía, porque son calificadas o son dictaminadas de manera internacional y entonces tienen un aval muy grande y muy importante que se deben aplicar. Bueno, en materia de metodología de la revisoría fiscal tenemos 4 pasos, que son la planeación, definición de los objetivos de la revisoría fiscal, conocimiento de la entidad en materia legal, económico, administrativo y financiero, la ejecución del trabajo, que es desarrollo del proceso de evaluación de los sistemas de control interno y de gestión de la organización, análisis de resultados para identificar los hallazgos más relevantes. En el tercer paso tenemos el informe. El revisor fiscal debe diseñar y desarrollar en forma libre pues una serie de informes relacionados con los sectores que representa. Y por último tenemos en la metodología lo que es el seguimiento, que trata de verificar si la administración toma las medidas de mejoramiento de los sistemas de control de la organización. De esta forma el revisor fiscal resuelve el problema de la definición de su propia metodología de trabajo para así asegurar el cumplimiento de su misión en la organización a la cual está prestando su servicio. En el siguiente tema tenemos la diferencia entre el revisor fiscal y la auditoría interna. Entre ellas podemos decir que el nombramiento del revisor fiscal es dependiendo de la sociedad y es obligatorio. El auditor ya es algo voluntario por necesidad de un servicio. Responsabilidades: el revisor fiscal es una sola persona y en el auditor pueden ser varios profesionales. La firma del auditor es en persona natural y en el auditor es de persona natural, contador público, en nombre de la persona jurídica. El informe que realiza el revisor debe realizar una auditoría y exponer una opinión profesional independiente del sistema de control. Y en el auditor el informe de da fe pública a la confiabilidad de los estados financieros y credibilidad de quien lo presenta. También tenemos en esto de la revisoría fiscal y el auditor externo, basándonos en la NIA 610, tenemos una función de auditoría interna y el auditor externo. Los objetivos de la función se determinan por la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad. Aunque decimos que los objetivos de la función de auditoría interna y los del auditor externo son distintos, algunas de las vías por las que la función de la auditoría interna y externa alcanzan sus respectivos objetivos pueden ser similares. Ya para terminar tenemos lo que es el informe y el dictamen del auditor. Entonces, el informe se refiere a las comunicaciones escritas que da el revisor fiscal
durante el desarrollo del ejercicio, mientras los dictámenes obedecen a la fe pública que se otorga sobre los estados financieros. Certificados estos con aquellos firmados por el representante legal y el contador público de la empresa. De acuerdo con la Ley 43 de 1990, se establece que el revisor fiscal deberá expresar de manera clara la relación con dichos estados financieros y el informe debe indicar si dichos estados son acordes con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si lo considera necesario, podrá expresar salvedades sobre las afirmaciones de su informe o dictamen. Existe obligación de emitir un dictamen en todo trabajo profesional siempre que haya una revisión profesional. Exige obligación moral y profesional de hacerlo. Y entonces también tenemos que ahí debe haber un conocimiento de errores e irregularidades, dictamen estándar del contador limpio, puede ser un dictamen limpio, un dictamen con salvedades, con sujeción a y excepto por, un dictamen de negación u opinión adversa, o también puede darse el caso de abstenerse de opinar. Esos son los dictámenes que puede tener el revisor fiscal en determinado trabajo en una organización. En materia de conclusiones tenemos que con el desarrollo de esta actividad podemos ver de forma extensa y profunda cuáles son las herramientas que necesita un revisor fiscal para desempeñar su labor, qué cualidades, aptitudes y conocimientos técnicos debe tener a la hora de asumir esa labor. Segunda conclusión, tenemos que la revisoría fiscal cuenta con herramientas técnicas equivalentes a normas que regulan la labor, haciéndola estricta y confiable para quienes la aplican y quienes se benefician de esta. La revisoría fiscal está amparada bajo normas internacionales que la rigen y que son bastantes, pero a través de un estudio detallado se pueden aplicar a cada caso. Otra conclusión es que a través de las diferencias entre el revisor fiscal y la auditoría externa se puede entender que aunque sean actividades de revisión, cada una cumple con características particulares y están soportadas por una norma internacional que es la 610. La revisoría fiscal requiere de una metodología para llevar a cabo a través de su planeación, ejecución, informes y seguimiento. Y los informes sirven para que el revisor fiscal presente a la gerencia o a la empresa lo que ha desarrollado en su trabajo, y los dictámenes ya son la fe pública que se da sobre los estados financieros. Bueno, esta fue la actividad número 2. Espero que se encuentre bien y muchas gracias por su atención.